Hola, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las paradojas más fascinantes y, la verdad, menos discutidas en todo el mundo del desarrollo de software y la tecnología. Pensemos en esto por un momento. A nivel global pasamos años, literalmente miles y miles de horas de estudio intenso, aprendiendo a entrenar máquinas, ¿verdad? Nos obsesionamos con que los sistemas de inteligencia artificial sean rigurosos, lógicos, eficientes y que funcionen con una precisión perfecta, sin sesgos, sin errores. Se invierten fortunas y carreras enteras perfeccionando algoritmos. Pero hay un vacío enorme en esta ecuación. ¿Qué pasa con la mente humana? Ya saben, esa mente biológica y frágil que está a cargo de programar esas mismas máquinas. Hoy vamos a analizar ese choque absoluto entre la exigencia implacable del estudio tecnológico avanzado y una necesidad crítica que el ámbito académico suele ignorar, la inteligencia emocional. Bueno, entremos de lleno en esto con un escenario de alto riesgo que, lamentablemente, es dolorosamente familiar en el ámbito tecnológico. Faltan apenas unas pocas horas para la fecha límite de una entrega crucial. Hablamos de un proyecto súper complejo de Machine Learning, la pieza central de una exposición grupal que define meses de trabajo. Y de repente, sin previo aviso, el sistema empieza a fallar en cadena. Errores constantes parpadean en la pantalla, la terminal se inunda de líneas rojas de código roto y los ventiladores de la computadora suenan como si fueran a despegar. El reloj sigue corriendo sin piedad, marcando cada segundo perdido, y el código simplemente se niega a compilar. Es el peor escenario posible. Una auténtica pesadilla vertiginosa donde el tiempo parece ir a 1000 por hora y las soluciones lógicas parecen desaparecer en el aire. Sección 1. La tormenta emocional. Cuando el código falla y el pánico se instaura. Cuando pasa esto y el tiempo se evapora, hay que entender que ya no es solo un problema técnico aislado dentro de una máquina. Automáticamente se desencadena una respuesta física y mental severa y muy rápida. El ritmo cardíaco se acelera, la respiración se vuelve corta y los niveles de cortisol se disparan. Ese obstáculo digital se acaba de convertir en una emergencia biológica. Es una verdadera sobrecarga del sistema en el cerebro. Miren las emociones que nos inundan bajo esta presión extrema. Un estrés agudo que nubla el juicio, una ansiedad que paraliza, muchísima frustración incontrolable al ver los errores multiplicarse en pantalla, un profundo miedo al fracaso, desesperación pura y una inseguridad total sobre nuestras propias capacidades. En términos informáticos, es el equivalente exacto a sufrir un ataque de denegación de servicio, pero dirigido directo al ancho de banda cognitivo de quien programa. Y lo que resulta súper interesante en este punto es la desconexión total que se produce. Es un conflicto muy profundo entre lo que la lógica demanda y cómo reacciona realmente el cuerpo cuando está bajo este secuestro emocional. Por un lado, la meta lógica es clarísima: encontrar el error, arreglar el código paso a paso y colaborar eficientemente con el equipo. Sin embargo, las reacciones impulsivas causadas por estas emociones no gestionadas son exactamente lo opuesto. Son destructivas. Ante la amenaza del reloj, el instinto primario es huir o atacar. O sea, surgen unas ganas inmensas de abandonar el proyecto por completo, empezar a discutir sin sentido con los compañeros, responder de forma agresiva, bloquearse frente al teclado, perder absolutamente toda la capacidad de concentración y hundirse en una espiral de pensamientos negativos. Es, literalmente, la mente saboteando la única solución lógica que necesita alcanzar con urgencia. Pasemos a la sección 2. Estrategias de autorregulación. Recetando la mente en calma. Entonces, surge la gran pregunta. ¿Cómo detenemos este inminente colapso del sistema? Bueno, es fundamental empezar a entender la gestión emocional no como una simple habilidad blanda, sino como una herramienta operativa absolutamente crítica. Es el acto de tomar el control consciente de nuestro propio hardware biológico para poder, finalmente, arreglar el software en la pantalla. Y esto nos lleva a un concepto vital: la mente en calma. Imaginen esto como el estado de regulación emocional consciente que necesitamos para mantener el autocontrol, evitar reacciones impulsivas y tomar decisiones inteligentes bajo una presión académica o laboral severa. Este es el gran punto de inflexión en cualquier crisis tecnológica. Es el instante exacto y deliberado en el que dejamos de reaccionar de manera instintiva ante la crisis y empezamos a gestionarla de forma activa, fría y completamente estratégica. Y para lograr este estado óptimo de rendimiento existen acciones muy concretas y respaldadas por la investigación. Primero, la respiración consciente. Y no es un cliché. Realizar respiraciones profundas estimula el sistema nervioso parasimpático, lo que literalmente baja la ansiedad y nos devuelve la calma física, permitiendo que la corteza prefrontal vuelva a funcionar. Segundo, la organización del tiempo. Dividir un problema enorme en tareas pequeñas por prioridades es como liberar memoria RAM en el cerebro, evitando esa parálisis por saturación cognitiva.
Tercero, la pausa emocional. Tomarse descansos cortitos, incluso de 1 minuto lejos de la pantalla, ayuda muchísimo a romper el ciclo de estrés acumulado. Cuarto, el mindfulness o atención plena, que es básicamente concentrarse solo en la línea de código actual, bloqueando el ruido mental sobre un posible fracaso futuro. Y finalmente, el pensamiento reflexivo, la disciplina de obligarnos a analizar bien el problema antes de borrar o escribir código a lo loco. Estas estrategias son, en esencia, el mantenimiento preventivo y correctivo de nuestra mente. Pasemos a la sección 3 y veamos cómo se construye esto. El modelo pausa, un marco para la intervención en crisis. Todo esto que venimos hablando se consolida en un marco metodológico diseñado específicamente para sobrevivir a estas ollas de presión. Les presento el modelo pausa. Este acrónimo funciona como un interruptor de emergencia mental. Es un protocolo paso a paso para detener el bloqueo emocional y reactivar nuestra capacidad de resolver problemas. Si volvemos a nuestro escenario del código fallando a horas de la entrega, aplicar esto lo cambia todo. La P es de parar, el acto físico de alejar las manos del teclado y frenar la inercia del pánico. La A es analizar, leer el registro de errores con lógica en lugar de reaccionar al miedo de las letras rojas. La U es ubicar emociones, reconocer internamente que hay frustración o taquicardia interfiriendo sin juzgarnos. La S es solucionar, trazar un plan B claro y factible con el tiempo que queda. Y la última A es actuar conscientemente, ejecutar ese plan línea por línea sin el peso destructivo de la impulsividad. Es un reinicio limpio, estructurado y sumamente efectivo de nuestro sistema operativo humano. Sección 4. Inteligencia artificial versus emocional. El equilibrio crucial para profesionales tecnológicos. La realidad ineludible en el desarrollo de software es esta. Alguien puede ser un genio absoluto. Puede tener la capacidad de programar las redes neuronales más avanzadas del planeta, dominar múltiples lenguajes y conocer cada teoría algorítmica. Pero, si frente a una falla crítica, a pocas horas de un lanzamiento, esa persona entra en pánico, se bloquea por completo, ataca a su equipo y abandona el proyecto, absolutamente todo ese conocimiento técnico profundo queda inutilizado. El conocimiento es inoperante si el portador colapsa. Y aquí está el punto clave que revela nuestro análisis de hoy. Controlar nuestras emociones es lo que realmente nos permite pensar con claridad y resolver problemas bajo presión. Es un antes y un después en la educación. El bienestar emocional es tan fundamental como el conocimiento técnico más avanzado. La regulación de la mente dicta de manera muy directa la verdadera capacidad de cualquier profesional para enfrentar y superar los desafíos complejos del mundo real. Y para cerrar esta explicación, quiero dejarles una reflexión final muy poderosa sobre la mesa. Si como industria y como sociedad dedicamos años, recursos infinitos y un esfuerzo incalculable en entrenar meticulosamente a la inteligencia artificial para que resuelva problemas de enorme complejidad, ¿no resulta completamente lógico que deberíamos invertir el mismo tiempo, rigor y seriedad en entrenar a la mente humana para hacer exactamente lo mismo bajo situaciones de alta presión? Quizás el desafío definitivo para el futuro no sea solo crear máquinas más inteligentes. Quizás la tecnología más importante y vital que necesitamos dominar a la perfección, mucho antes de escribir una sola línea de código, sea nuestra propia mente. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.